este es el tercer intento de gobierno del gremialismo. El primero fracasó o se cayó porque asesinaron a Jaime Guzmán, los terroristas del Frente Manuel Rodríguez. El segundo se cayó porque Lavín no llegó a la presidencia. Hace 4 años también hubo una provocación nombrando a toda la parentela de Salvador Allende en el Ministerio de Defensa. Por supuesto. Sino que también tiene un tema de componente clasista muy grande. Sí. Como solamente alguna de nosotras, las que usamos chasquilla, podríamos ser ministras. Basta. Yo te diría de que el problema es otro. El problema es que Evópolis ya no existe. Claro. No, pues. Por el solo mandato de la ley ya no debería existir. No hay cuotas en el gabinete. Sí las hay. Lo que pasa es que yo creo que el tema es otro. Yo me voy a permitir dar una cuña que a lo mejor a mis amigos no les va a gustar mucho. Pero esta es la lógica del gremialismo-leninismo. Ya. Acá hay una lógica estructural de quienes se formaron en los años 90. Para mí este es el tercer intento de gobierno del gremialismo. El primero fracasó o se cayó porque asesinaron a Jaime Guzmán, los terroristas del Frente Manuel Rodríguez. El segundo se cayó porque Lavín no llegó a la presidencia. Y el discurso de Lavín no era muy distinto a este. Acuérdense que Lavín hablaba de los problemas reales de la gente, de poner las urgencias sociales por otro. El cosismo famoso. El cosismo. Sí. Pero esto es bastante de cosismo también. Sí. Al final del día lo que está haciendo el presidente Kast en su discurso es superponer, más allá de sus voluntades ideológicas, en teoría, sobreponer, subsumir eso a las urgencias de los chilenos. Y al pragmatismo. A ese pragmatismo. No solamente eso. A ver, Jaime Guzmán tenía una capacidad de pragmatismo increíble. A ver, era muy, muy rígido ideológicamente en términos de pensamiento, de la expresión de sus ideas. Pero a la hora de actuar tenía un pragmatismo frío como un pescado. Absolutamente. Frío como un pescado. Hasta el punto que estaba dispuesto a entregarle la presidencia del Senado a Gabriel Valdés en lugar de hacerlo con la derecha, en su minuto. Básicamente para negociar comisiones. Y está bien, parte del juego. Bueno, eso se ve en la conformación del gabinete. Un gabinete que es legislativo de inversión. Esa es mi impresión al respecto. Sí, me parece un buen diagnóstico. Porque, por un lado, tenías todo el problema de los equilibrios dentro del Congreso, donde tú como republicano no tienes las mayorías, entregas un par de carteras a gente del otro lado para tener un equilibrio en votos, por un lado. Y segunda derivada es el tema de la inversión, porque tienes el tema de obras públicas, la emergencia, la reconstrucción, pero desde un punto de vista de reactivación económica y reactivación de proyectos. Entonces, si tú me dices, se parece más a lo que propuso Evelyn Matei en su campaña, más a lo que José Antonio Kast propuso en la suya. Pero con una instalación de gobierno que todo parece indicar que está tratando el presidente Kast de ajustar cuentas con sus rivales internos. Sí, hay provocaciones de pasado. Mandar mensajes de serio, digamos. Vamos por partes. Sí. O sea, los nacional libertarios se movieron de la foto y salieron de la foto. Por supuesto. El Ministerio del Interior, sabemos que queda en manos de UNUDI. Claudio Alvarado. Obviamente, los republicanos van a tener puestos importantes en Interior. O sea, va a estar más Pávez, que no es republicano, pero que es UDI. La subsecretaría también es UDI. Pero el subsecretario de Subdere va a ser republicano. Y eso significa de que las municipalidades que no sean de aquellas van a probablemente tener algunas dificultades al momento de negociar recursos. Y eso se sabe. Entonces ya se está pensando probablemente en 3 años más, y el Partido Republicano está mirando para 3 años más también. Ciertas políticas. No, por supuesto. Absolutamente. Y eso significa un desafío importante para los asociados de este gobierno, que no son socios, sino que son asociados indirectos, digamos. Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, que ya no existe, incluso demócratas, que queramos o no, también son socios. No, por supuesto, son asociados, digamos. Son tan amarillos, que son tan asociados ellos hoy día como Renovación Nacional y la UDI. Los demócratas existe hoy día, perdón que lo pregunte. Tiene el mismo problema que tiene Evópolis. No alcanzaron la cantidad de cupos dentro de la. Por lo tanto, van a tener que pasar por el proceso de la reconstrucción, de la reinscripción. Pero ¿cuánto duraron? Perdón que sea tan malo el comentario, porque se acaban de. No, pero recuerda que Evópolis, Amarillos y Demócratas tenían problemas con juntar las firmas y no las juntaban. No tenían cómo hacerlo. Y tuvieron mucho. De hecho, la razón por la que no pudieron inscribir en su minuto a nuestra actual ministra de Energía fue precisamente porque no tenían la capacidad, digamos, la calidad de partido nacional, a nivel nacional. Bueno, pero el diagnóstico es que al final este es un gobierno en el que también existe una crítica interna de republicanos muy fuerte, porque ellos esperaban un mínimo de 8 ministros. Entonces, aquí también hay un problema, ya que estamos en el ámbito del pelambre, en el que los movimientos internos de los republicanos están empezando a generar algún tipo de crujido. ¿Cuántas cuentas le van a tener que pasar, por ejemplo, a Arturo Esquella? ¿Cuántas cuentas le van a pasar a Ruth Hurtado por haber adelantado nombramientos que no tendría que haber adelantado?
Yo ahí tengo un matiz digo, porque al principio, cuando la primera vez que escuché a Ruth Hurtado nombrar esos tres ministros, posibles ministros, ¿sí? Yo dije, oh, qué horror, qué terrible. Pero después empezaron a seguir las filtraciones día por medio, y yo dije, a ver, aquí hay algo extraño. No, eso fue una estrategia. Esto es una estrategia. Esto es una estrategia de globo sonda, lancemos un nombre, a ver qué es lo que pasa, me lo revientan, no me lo revientan, me lo reciben bien. Y yo cambié mi posición, fíjate. Ahora, ¿y por qué? Porque yo creo que también desde bastante tiempo atrás, yo creo que intuíamos que Ruth Hurtado no iba a ser parte del gabinete. Eso también es un tema. En algún momento ya pensó que podía terminar siendo senadora de reemplazo. Probablemente, sí, está bien, pero. Pero ahí todos sabemos que la Araucanía rugió con fuerza. No, yo creo que no fue la Araucanía, yo creo que fue Carter. Carter no quiso. Yo creo que eso nunca flotó. Fuentes internas me cuentan de que eso nunca. O sea, que en algún minuto lo sondearon, en algún minuto conversaron el tema, pero no flotó nunca. No, la Araucanía también alegó, sí. Pero. Sí, por supuesto, alegó después. Además, honestamente, siendo tan frío como un pescado, tú no puedes cambiar 8 años de una cierta seguridad por 1 año, 2 años, no sé. Más allá de eso, es súper impresentable. Si tú tienes una mayoría electoral en la zona, importante. Sumado a que la Araucanía ya estaba enojada por el tema de Felipe Kast. Sí. Haberles cambiado el senador por alguien por el que no votaron habría sido una cosa horrible y muy complicada en una zona que ya se siente abandonada por el Estado hace mucho tiempo. Y de hecho lo está. Perdone que lo diga, porque efectivamente la Araucanía ha costado mucho hacer algo ahí. Ese es alguien de la zona. Desde la zona. Sí. El terrorismo, por lo pronto, la falta de inversión, los gobiernos locales lo sienten mucho, lo resienten mucho. Así es. Incluso, digamos, para quienes consideran de que es solamente una fuente de turismo, ellos también resienten mucho la falta de apoyo del gobierno central. Entonces, haber recibido además una estocada final como esa, además alguien que visualizan como un afuerino, habría sido ya el fin del fin, digamos. Oye, volviendo al tema ese de que tú dices las pasadas de cuenta, a mí también me parece, por ejemplo, poner los nombramientos de Justicia y Defensa son una respuesta. Justicia y Defensa, un equipo de fútbol argentino maravilloso. Justicia y Defensa. Son dos nombramientos que son provocadores igual. Sí, pues. Una provocación, pero, o sea, hace 4 años también hubo una provocación nombrando a toda la parentela de Salvador Allende en el Ministerio de Defensa. Por supuesto. A ver, pero partamos de una cierta base. Digamos. Defensa no puede ser ocupado por alguien que no sea un civil. Porque nombrar a un uniformado de cualquier rango, especialmente de alto rango, genera un resquemor importante en las Fuerzas Armadas que no sean del militar que esté ahí a cargo. Entonces, partiendo de esa base, la pregunta es, bueno, ¿qué civil? ¿Cuál de todos? Yo creo que si lo estamos mirando desde el punto de vista de la provocación, genera una cierta resquemor en la izquierda más dura. ¿Ya? El tipo extraordinario, pero sí... es inteligentísimo, una cosa realmente... Si no estamos hablando... Sí, no, tiene todas las capacidades, pero independientemente de eso, también hay un poquito de esto de, ¿sabes qué? Te voy a poner un poquito de picante en el plato. Pero igual fueron cuidadosos y pusieron a Carlos Maldonado en Justicia, en la Subsecretaría de Derechos Humanos. O sea, tuvieron un cierto... Sí, no, sin duda. Está bien. Ambos son profesionales de excepción, tanto Barros como Rabat, ambos son profesionales de excepción muy conocidos y muy reputados dentro del medio. La pregunta que uno podría hacerse es si es que, primero, en el caso de Rabat, que es un litigante habitual, va a tener la posibilidad y la buena relación con el Poder Judicial para efectos de no mezclarse con los problemas que efectivamente hoy día afectan a la reputación del Poder Judicial. Segundo, si van a tener la habilidad para poder lidiar con las asociaciones de funcionarios. La Asociación de Funcionarios de Registro Civil es muy poderosa. La Asociación de Funcionarios las asociaciones de Gendarmería son realmente, digamos, una complicación enorme. Se lo dice alguien que ha sido asesor abogado de una de estas asociaciones alguna vez. Bueno, hay un debate respecto al tema de Gendarmería si se traspasa al Ministerio de Seguridad. Es un tema, o sea, por lo pronto Gendarmería hoy día responde a las lógicas, sí. pero más dependo de quién dependa. La pregunta de fondo es cuáles son las atribuciones y por qué Gendarmería, que son una institución armada, tiene que tener asociaciones de funcionarios. Sindicatos en la práctica. No tiene sentido, es como pensar que el ejército, por ejemplo, el ejército pudiera sindicalizarse.
Tiene que ver con una concepción, los técnicos me lo explican, digamos, y me dicen de que efectivamente no es una policía militar, que tiene una, pero a lo mejor sería una hora que pensáramos en repensarnos, efectivamente, dado todos los casos, además de alta connotación que hemos tenido de corrupción dentro de Gendarmería, repensarnos qué queremos para Gendarmería para la próxima 20, 30 años. Bueno, y tenemos el tercer ministerio en cuestión, que es el Ministerio el Ministerio de la Mujer, que igual es un perfil que podríamos decir de meritocracia. O sea, Judith Marín es meritocrática, siento yo. Pero sí una provocación, de una u otra manera, a todos los principios, pero al Frente Amplio en un 100%. O sea, Emilia Schneider diciendo que la derecha más conservadora no permitirá que ellos no van a permitir retrocesos en derechos de mujeres y diversidades sexuales. De partida, no saber efectivamente cuáles van a ser los planteamientos que va a hacer la ministra. Javiera Morales dice que la designación es una burla para las mujeres, que la nueva ministra es antiderechos de mujeres, porque quiere retroceder en el aborto. Yo no tengo claro si en la concepción de la lógica de un gobierno de urgencia, el gobierno se va a meter en estos temas. Claro, no es una prioridad. Creo que no, digamos. Ahora, y bueno, desfilaron todas, Chicardini, Gasmuri. O sea, Emilia Schneider tiró 2 tweets seguidos, porque también le pegó a la ministra de Educación. Orsini, Cariola. Pero fíjate que dentro de todo ese coro de reclamos y de llanto, en fin, ¿verdad? Quiero resaltar la frase y la posición de la ministra Orellana. Muy bien. Que fue muy razonable. Dijo, a ver, cuidado, no cuestionemos a alguien por sus creencias religiosas, porque eso lo dijo así, se parece a la cancelación. No, ministra, es una cancelación. Pero está bien, yo entiendo que usted no lo pueda decir porque es parte de pero la izquierda. Hay un tema que la cancelación tiene que ver no solamente con las creencias, yo voy a ser más duro todavía. Yo creo que el tema respecto a la ministra no es solamente un tema religioso de sus convicciones personales, que son tan legítimas como las convicciones personales de otros. O sea, esto de partir de la base, no es que es evangélica, por lo tanto no puede ser ministra. No, por eso no puedes nombrar a otra del otro lado porque es pro aborto, entonces es una provocación para el otro lado. Pero vamos al otro punto. Además es una persona de clase media emergente, primera profesional de su familia, una joven de 30 años. O sea, la verdad de las cosas, todo esto parece también, no solamente tener un tinte, digamos, laicista malentendido, más bien anticlericalista, antirreligionista, sino que también tiene un tema de componente clasista muy grande, como solamente alguna de nosotras, las que usamos chasquilla, podríamos ser ministras. Claro. Basta. Bueno, un clasismo que también se repite en otro sentido con la ministra de Ciencia y Tecnología. Sí, claro. ¿Te fijas? Que es realmente un golazo, otro golazo del gobierno. Es la primera ministra mapuche que ha tenido la historia de Chile. Sí, primera cosa, pero además... Lo cual es también una... ¿Y sabes cuál es la desconfianza que genera la izquierda? No, es que se formó en Estados Unidos, allá estuvo vinculada con el gran capital. Oye, ¡estupendo! Fantástico, porque ahí está la innovación. En España con Pablo. Ahí está la innovación, digamos, obviamente, y ella sabe en lo que ella es muy, muy capa, es en la relación empresa-gobierno-innovación. Universidad, empresa-gobierno, que es donde está la raíz del crecimiento tecnológico. Pero nosotros tenemos una inversión en materia tecnológica muy baja todavía, y en materia de ciencia y tecnología muy o sea, por lo tanto probablemente aquí va a ser parte también de la pega de la ministra buscar cómo generar inversiones externas de ese mundo. Cosa que ya hizo en Estados Unidos, sí, claro, cuidado, entonces viene a replicar aquí. O sea, mira, lo que refuerza mi punto de que este es un gabinete que viene a ver el tema de la inversión, y lo otro es administrar en un 100%, porque vi gente que alegaba respecto a la ministra de Educación, que era ingeniera comercial, que no sé si civil o comercial, bueno, pero pero el Ministerio de Educación hoy día tiene un tema de platas y de fondos que está muy desordenado. Y de problema de gestión. Claro, efectivamente. Entonces, algo que es necesario para poder hacer buenas políticas educativas. Y para no llegar con los útiles en septiembre, con los útiles escolares en septiembre.